Está todo oscuro. Ya prendí focos. Toda mi vida, amigo. Ya. Activado el plan. Ahora que acabo de entrar a este lugar, una atención. ¿Han visto cómo se siente, cómo está la humedad en el lugar? La humedad es muy importante para mantener la corteza de los quesos delgada. Aparte de humedad, los quesos se hacen crudos, se hacen muy rojosos. Acuérdense en casa cuando tienen un queso, que lo meten a su refrigerador, se vuelve muy crudo, muy cascarudo, una corteza bastante gruesa. Es importante meterlo, envolverlo en una manta o en papel. Y después, si puedes ponerle aceite de oliva que sí lo reciba, que regularmente los quesos frescos no se puede, ¿no? Porque traen mucho suero y se te va a bombar por el suero. Entonces con aceite de oliva a los quesos que tienen corteza es muy importante ponerle, si se puede, y papel o manta. ¿Por qué? Porque de esa manera se mantiene sin resequedad, aguanta más con su corteza delgada. De esa manera tal vez se les pueda poner verde, rojo, negro, hongos, no importa, eso se los quitan o se los comen, no te vas a morir ni te va a pasar nada. ¿Qué pasa con un queso? Nunca se echa a perder, si yo se los hice mal de origen, no porque ustedes lo guardaron y por arriba se gustó. O sea, acuérdense, los quesos curados siempre se van a estar conservando. Aquí en nuestro lugar lo que tenemos es una humedad de 86 a 96%. Con una temperatura de 10 a 14. ¿Por qué de 10 a 14 y 86 a 96? Porque mantienes el hongo verde con fortaleza en el lugar que te defiende ante los demás hongos y bacterias no benignos. En el caso del hongo verde es benigno para el queso. Y la oscuridad, las capas son oscuras porque de esa manera mantiene estables los hongos y bacterias, los mantiene controlados. Un rayo solar se puede contaminar. Los productos se pueden disparar los sabores muy rápidamente y aquí lo que se trata es que lo vayas añejando con los días de poco a poco, como tú lo vas deseando, ¿no? El queso se debe voltear diariamente porque si no las cortezas que están pegadas a la tabla en este caso se mantiene muy húmeda y se reseca un poco más de arriba, se voltea diariamente, ¿no? Lo otro es que se hidrata una vez por semana para tú llevar el control del producto, como les decía. Si no por absorción se disparan los sabores y te salen de control, ¿verdad? Son de los puntos más importantes. Las paredes son de piedra de 60 centímetros, entonces te ayuda a tener el lugar un poco más encapsulado, que te ayuda a tener más uniforme, humedad y temperatura, ¿no? ¿Okay? Ahora vamos a ver sus tablas. En sus tablas tenemos un fresco, una mezcla con albahaca, pimienta, romero, 4 meses, y 1 año y 3 años. Ahí, presa de más blanco, fresco, albahaca, pimienta, romero, 4 meses, 1 año y 3 años. Y manzana. Wow. Y manzana. Fresco, albahaca, Qué rico. Fresco, albahaca, pimienta, 4 meses. No, fresco, Pimiento. pimienta, albahaca, romero, 4 meses, Tenemos 1 año, una 3 mermelada años. de higo con un baguette normal, una parte de frutita. La manzana es importante después de los quesos con especies para limpiar paladar y realmente agarrar el sabor de los añejos. Lo combinamos con un vino que es 50% Cabernet, 40 Zinfandel y 10 Petit Syrah. Esa mezcla es porque la parte del Cabernet es la parte seria de este vino, es el contraste de los frescos y especies que son livianos. En el caso de los quesos fuertes que levantan mucho los sabores, que son los últimos 3, los bajas con la parte dulce del vino, que es Zinfandel y Petit Syrah. Está hecho de esa manera fabricado la degustación en un balanceo, ¿no? Pues sean ustedes bienvenidos y adelante. Gracias.